bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en el primer podcast de la Fundación Mar Viva, donde hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es los plásticos y la contaminación por plástico. Me presento, yo soy Melissa Álvarez, soy gerente de comunicación de Fundación Mar Viva y tengo conmigo al experto en este tema, coordinador de contaminación marina de la Fundación Mar Viva, el compañero Alberto Quesada. Muchas gracias, Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias a vos y feliz de estar en este espacio y poder hablar con todos y todas sobre estos temas que son de tantas dudas y de tantos cuestionamientos como la contaminación por plásticos. Justamente estábamos lanzando hace poco una campaña del tema de plásticos y plásticos biodegradables y empezamos a recibir aquel montón de comentarios y dudas de la gente que realmente quiere cambiar, quiere hacer las cosas bien y bueno, nace la idea de hacer este podcast para responder a esas interrogantes. Entonces, bueno, estamos listísimos para sacar todas esas dudas que tiene la gente y poder dar respuesta a muchísimas interrogantes. Empecemos. Siempre vemos en medios, en publicidad o en comentarios en las redes sociales de lo dañino que es el plástico y el plástico de un solo uso, pero ¿es un rumor o realmente es dañino el plástico de un solo uso? Bueno, definitivamente no es un rumor. El plástico en general tiene diferentes impactos a lo largo de su ciclo de vida. En particular, el plástico de un solo uso es de los más, ¿qué decirlo?, los más nefastos para el ambiente, también para la salud de los animales, incluso está poniendo en riesgo nuestra propia salud. Es un material en general, el plástico y el plástico de un solo uso es un material ubicuo, está presente en todas las actividades humanas, está presente como desecho en todos los espacios de la Tierra, o sea, desde el punto más alto, como el Everest, hasta la profundidad, la cima más profunda de los océanos, ahí tenemos presencia de desechos plásticos. Pero ese es el final de la cadena, ese es donde lo vemos, donde ya no lo estamos utilizando. Sin embargo, este es un problema que comienza desde el inicio, desde que se extrae, se produce, se consume. Tiene que ver mucho con nuestros hábitos, con nuestra forma de hacer muchas cosas como humanidad. Y es que qué nivel de invento, ¿verdad? Nos sacamos de la manga al ser humano creando algo que es realmente, podría decirse, casi indestructible. O sea, es súper barato, su producción, la verdad, el uso nos facilita la vida enormemente y bueno, es casi indestructible. Ahí va a estar cientos de años, ¿cierto? Hay que dejarlo muy claro, es decir, las cosas pueden ser al mismo tiempo, tener dos características, no necesariamente tienen que ser excluyentes. El plástico es un producto maravilloso desde el punto de vista de la ciencia, de la producción, de la industria, es maravilloso, vino a resolver un montón de problemas, pero al mismo tiempo, el mismo material también es nefasto para el ambiente y esas buenas características que lo hicieron súper útil también nos hicieron altamente dependientes del material, lo que hace que hoy poder buscar alternativas o poder, digamos, dejar esta relación tóxica que tenemos con el plástico es bastante difícil, porque realmente sí, no existe una alternativa perfecta y si realmente queremos sacar de la ecuación de la humanidad el plástico, vamos a necesitar cambiar la forma en la que hacemos muchas cosas. Es un cambio de paradigma tremendo, pero a este punto es necesario. Sí, es que definitivamente nos resuelve la vida, nos la hace más fácil. Ahora, yo estaba leyendo y es increíble saber que por ahorrarnos nosotros tiempo, ahorrarnos nosotros esto que hablamos, facilitarnos la vida, al final con un plástico, con una bolsa plástica que yo consuma y que llegue al océano, una tortuga, ¿verdad? Las tortugas se confunden, se alimentan de estas bolsas y al final yo soy directamente responsable por la muerte de esta y un montón de especies más de animales marinos. Sí, exacto. Hay que ponderar el beneficio que podemos tener del material dependiendo de la aplicación concreta versus el potencial perjuicio que puede tener o el daño que puede generar en otros espacios. Entonces, y este es un análisis muy sencillo, costo-beneficio, no solo económico, sino el social, el de la facilidad, el del impacto en el ambiente. Es un análisis que se tiene que hacer material por material, producto por producto. Es decir, no podemos agarrar ya en ese punto y decir todos los plásticos son buenos, todos los plásticos son malos. Tenemos que empezar a verlo. Entonces ahí sí podemos ya empezar a hablar de diferenciaciones como el plástico de un solo uso. ¿Cuál es el beneficio que le trae a la humanidad como un todo?
y cuál es el daño que genera después de ese beneficio, ¿verdad? Entonces, como decís vos, con la bolsa, me facilita la carga de unos cuantos productos, pero después su impacto en el ambiente es infinito porque es indestructible. Es, es nefasto desde ese punto de vista. Ahora, otros tipos de plásticos, como el plástico más dirigido o que se utiliza en industrias médicas, en industrias de tecnología, de transportes masivos, es un plástico que el análisis se hace diferente, es decir, cuál es el beneficio y cuál es su potencial impacto una vez que se desecha, porque igual, la gran diferencia entre el plástico de un solo uso y el plástico, digamos, no de un solo uso, es cuestión de tiempo. Al final, todos los plásticos se convierten en desecho. Aquí hay un dato muy importante. La humanidad ha producido a lo largo de toda su historia eh, cerca de 8.500 millones de toneladas de plásticos. O sea, desde el plástico número 1 a hoy hemos producido esa cantidad de plásticos, 8.500 millones de toneladas. De acuerdo a los diferentes estudios que hay, incluso los mismos datos que ofrece la misma industria global del plástico, cerca de un 40% de esos plásticos son plásticos de un solo uso. Es decir, 4.000 toneladas, más o menos. 4.000 millones de toneladas son plásticos de un solo uso. Sin embargo, hoy la cantidad de desechos es arriba de 6.000. Entonces, no solo es el plástico de un solo uso el que tiene esas características de un solo uso el que se termina convirtiendo en desecho. Hay un ejemplo perfecto, la ropa. La ropa de plástico, todas las prendas que utilizamos, no son para utilizarse un día, digamos, en sentido general. Son para utilizarse a lo largo de un tiempo, pero aún así al final se convierten en desecho. Y por allá las convertimos en pasa de prenda titular a pijama y después pasa a trapo de piso, pero después de eso es desecho. Y de hecho, una de las principales manifestaciones de los desechos plásticos en los espacios marinos son fibras. Son fibras de poliéster, por ejemplo, que es el tipo de plástico más utilizado para la ropa. Claro, es que en cada actividad que hacemos hay un impacto gigantesco. Ahora, hay una solución que se ha puesto más de moda y uno lo oye con conocidos, con familiares, compañeros de trabajo, y son los plásticos biodegradables o bioplásticos. Y estos cuando salieron y se pusieron de moda era la alternativa, porque bueno, sí, el ser humano inventó el plástico, no sabemos qué hacer con él, pero ahora tenemos un plan B buenísimo. Es así de buenísimo, un plástico biodegradable. Eh, no, no es la alternativa en este momento, no es la solución al problema de la contaminación marina, la contaminación por plásticos de un solo uso, no es la solución. Definitivamente, la existencia de plásticos de origen biológico, el desarrollo, la producción o de plásticos que pueden ser no de origen biológico, pueden ser de origen petroquímico, pero también tener algunas características de biodegradabilidad. Todo ese tipo de plásticos que ahora tal vez los podemos clasificar, tratar de explicar un poco los tipos, son una gran oportunidad de investigación, de innovación. Definitivamente ahí, en ese espacio, es donde deberíamos poner muchísimos recursos económicos y financieros para investigar. Y cuando digo tenemos es porque esto es un problema de toda la humanidad y toda la humanidad tiene que asumir su cuota de responsabilidad, pero definitivamente tanto los estados, que son enormes, que son grandes, que tienen pues una cantidad considerable de recursos, como las empresas, las industrias que producen estos materiales que tienen en su mano la innovación, son tal vez las más responsables. O sea, no es mi responsabilidad como ciudadano invertir millones de dólares que no tengo ni investigación e innovación. Esa claramente es una responsabilidad que tienen las mismas personas que producen el material, innovar. Hace 100 años, las grandes petroleras que estaban empezando a surgir fueron las que inventaron los diferentes plásticos, invirtieron millones de dólares en investigación, contrataban a químicos, contrataban a personas expertas en polímeros y lograron generar lo que hoy conocemos como el plástico. Entonces, si en aquel momento hicieron esa inversión para inventar este material, porque el plástico es un invento del ser humano, es 100% artificial, ¿por qué hoy no hacer lo mismo y hacer esa inversión antes de sacarlo al mercado como la solución? Porque hoy, tal cual como se comercializan, no son la solución. De hecho, generan más problemas, tanto sociales como económicos como ambientales. Y esa justamente era una duda que yo tenía. Recuerdo que en una fiesta utilizamos productos de un solo uso, cubiertos, y los metimos en la compostera esperando que, bueno, era la solución,
pasó más de un año y ahí está el producto intacto, solamente limpiarlo y no le pasó nada. Entonces, tal vez empezamos a contarle a la gente, que son esas dudas que más estamos recibiendo a través de nuestras redes sociales, es qué es un producto o un residuo biodegradable. Ok. Sí, hay tres conceptos importantes antes de entrar a hablar ya del plástico. Son tres conceptos que se aplican a todo en general, que es degradación, biodegradación y compostabilidad, digamos, compostar. Entonces, degradar es básicamente la descomposición de cualquier material, es la, es la fragmentación. Eh, Hay una degradación del hierro, cuando lo vemos que se empieza a poner anaranjado y empieza a hacerse polvo, eso es degradación a través de un proceso muy particular que se llama oxidación. Eh, Perdón. El, una de las formas de degradar, de descomponer en sus partes los materiales es la biodegradación, que es lo que ocurre con todo lo orgánico. Todo lo orgánico, las cáscaras de las frutas, las flores y las hojas de los árboles que se caen, todo eso entra en un proceso, en un ciclo natural que ha tardado miles de millones en desarrollarse, estos ciclos que conforman los ecosistemas donde vivimos, donde el ser humano de hecho es una parte de ese ecosistema, no somos ni los dueños ni los no administramos estos ecosistemas, hemos logrado desarrollar una capacidad inigualable de controlar la naturaleza, pero lo cierto es que todo este desarrollo de los ecosistemas, de estos ciclos biológicos, se ha hecho de forma natural, donde se han equilibrado depredadores con sus presas y así, digamos, por ejemplo, las cadenas alimentarias o las cadenas tróficas, ¿verdad? El pececito más pequeño se lo come uno más grande y así vamos para arriba. Ok, en la biodegradación ocurre a través, normalmente, y la forma más tradicional es a través de microorganismos, es decir, bacterias, bichitos, muchas veces invisibles para al ojo simple, digamos, que descomponen en sus elementos más básicos estos materiales o estos productos y los vuelven a integrar a través de sus elementos más básicos. Entonces, convierten, por ejemplo, la cáscara de banano en un poco de carbono y esencialmente metano, que ese no va a ser algo físico que vamos a ver, material, sino que es un gas. Ese es un ejemplo, por ejemplo, el de la cáscara de banano, que es uno que pongo a menudo, es un ejemplo de una biodegradación de hecho peligrosa, porque se convierte en metano. Al no ser controlada, el metano es uno de los gases de efecto invernadero más fuertes que hay. No es el que más produce la humanidad, porque ese es el dióxido de carbono, pero el metano es de los que más impacta en el efecto invernadero de la Tierra, del planeta. Entonces, esa es la característica. Entonces, un bichito llega y se alimenta de eso y lo descompone. A través de su proceso de alimentación, literalmente, el desecho del bichito, después de que se lo come, son estos elementos básicos. Y después viene la compostabilidad, que es en su base un proceso de biodegradación, solo que el producto de este proceso de biodegradación es un material rico en nutrientes. Y el producto del compost es el abono. O sea, cuando usted vea compost para plantas, es abono. Es abono. Entonces, si usted está haciendo compost en su casa, usted no solo está haciendo una gestión muy buena de esos residuos orgánicos, por ejemplo, sino que el producto de esa gestión es un producto con valor de abono. O sea, en lugar de ir a comprar a la ferretería o a los lugares donde vendan abono, usted ya lo tiene hecho. Y usted lo puede, incluso si quiere comercializar, lo puede regalar, lo puede utilizar y sirve para abonar la tierra, las plantas, los cultivos, etcétera. En toda esa fórmula, esos son ciclos naturales. Eso es normal que ocurra con lo que ya existe en el ambiente. Cuando el ser humano inventa el plástico y lo mete en el mercado, era difícil que esto pasara con el plástico, que fuera biodegradable. De hecho, el origen del plástico, una de las principales motivaciones de inventar este producto, este material, perdón, era encontrar algo, era crear algo totalmente inmune al ambiente. Cuando se hacen las primeras investigaciones, cuando se hacen las primeras aplicaciones, los resultados empiezan a decir, este material es asombroso porque además de que es muy barato hacer, producirlo, es abundante, porque empezamos a hacerlo a partir de una producción nueva hace 100 años, que era la producción de petróleo. Además, lo que estamos logrando hacer a través de un proceso artificial de polimerización, de convertirlo en un polímero, en un plástico artificial, es que es inmune al ambiente. Y ser inmune al ambiente básicamente es igual a decir no biodegradable. Entonces va a pasar el viento, va a pasar los bichos y no van a poder descomponerlo porque no existía antes. Son cadenas
digamos, los polímeros son cadenas de moléculas enormes, súper enlazadas, que son tan grandes que los microorganismos no tienen la capacidad de descomponer a una tasa, a un tiempo razonable. De hecho, hoy el primer plástico producido por el ser humano está en algún lado, de alguna forma, tal vez fragmentado, ha empezado sus primeros pasos de degradación, o sea, se ha fragmentado, pero entonces lo encontraremos probablemente como microplástico, porque aunque sean partículas pequeñas, no existe microorganismo que sea capaz de descomponerlas realmente, sí de tragárselas. Perdón que lo diga así, pero sí, porque los animales, las aves, se están comiendo, las aves marinas se están comiendo los plásticos y se están muriendo de hambre. Los mismos peces Los también. peces. Es más, ¿y qué pasa con esos peces? Nos lo estamos comiendo nosotros. Exacto, porque no tienen capacidad de biodegradarlo. Se queda en sus organismos, se queda en los tejidos. De hecho, estábamos revisando investigaciones. Estos microplásticos tienen la capacidad, incluso más pequeño que micro, tienen la capacidad, por ejemplo, de pasar de tejidos hacia cerebros, por ejemplo, o cruzar las barreras intestinales y entrar dentro del mismo, los sistemas digestivos o los sistemas en general de los seres vivos y del ser humano, que no se excluyen en este sentido. Y más recientemente, en los últimos 10 años, tal vez, se ha hecho esta avenida de plásticos llamados, promocionados, titulados, publicitados como biodegradables. Y ahí, antes de que me responda a esto, era la duda. Y corríjame si estoy entonces equivocada, pero si vemos algo biodegradable, realmente se descompone en condiciones naturales, según lo que estamos viendo. Y el plástico fue tan bien inventado que está hecho para que esto no ocurra. Exacto. Y lo vemos, uno va a la playa donde hay basura, puede haber arena, puede haber agua, es más, las personas le pasan por encima y no pasa nada. Cambia la forma, pero sigue siendo plástico. Exacto. Entonces, ¿por qué vemos ahora en los supermercados un montón de productos, platos, vemos vasos, vemos bolsas, pajillas que dicen que son de plástico biodegradable? Entonces, ¿es realmente plástico biodegradable? ¿Por qué se autodenominan así? Bueno, esas son dos preguntas. ¿Es realmente plástico biodegradable? No. ¿Por qué se promociona así? ¿Por qué? Porque la industria del plástico hace muchos años está bajo el ojo público por los problemas de contaminación precisamente que se generan con sus materiales y se ha visto urgido de generar soluciones, de proponer soluciones. Y obviamente si yo soy un productor de teléfonos y hay un problema con los teléfonos y yo solo produzco teléfonos, yo voy a tratar de encontrar la solución a los teléfonos en los teléfonos, porque yo solo hago teléfonos. Me voy a aferrar a mi negocio hasta el final y tengo el derecho a hacerlo. Entonces, pero ese derecho debería estar, digamos, regulado, debería estar ordenado, sobre todo a través de información. Estos plásticos, su gran diferencia con los plásticos tradicionales, estos que se publicitan como biodegradables, su gran diferencia está en que su materia prima ya no son los gases que vienen de la producción del petróleo. Ese es el 99% de los plásticos se hacen así, vienen de un concubinato, no escandaloso, en realidad una relación totalmente abierta y necesaria entre el petróleo y el plástico, el 99%. El 1% de la producción mundial de plásticos aproximadamente, incluso un poco menos del 1%, es un plástico que su materia prima es vegetal. Es normalmente algunos insumos que sobran, por decirlo así, de la agricultura, como almidones, como el ácido láctico, algunos de estos tipos, que son naturales, antes de convertirse en plástico son naturales, pueden seguir un ciclo en la naturaleza normal, pueden ser biodegradables, pero cuando el ser humano los toma y los convierte en plástico a través de un proceso de polimerización, los convierte en plásticos exactamente iguales a los otros, casi exactamente iguales. Son plásticos súper fuertes, son plásticos indestructibles, son plásticos además que su proceso de producción sigue siendo un poco barata, o sea, sigue siendo bastante accesible. Y algunos de estos, dependiendo de su origen particular, porque aquí entonces es donde la cosa se enreda y se complica, podemos encontrar plásticos de origen biológico del todo no biodegradables y del todo no compostables. Un ejemplo de esto es algo que se llama el BioPET, que es el ácido, el polietileno tereftaltalto, es un nombre súper enredado, pero el PET es el plástico que se utiliza para hacer las botellas, el PET, no el BioPET, el PET, para hacer prácticamente todas las botellas de gaseosas, de agua y en general todas estas botellas
son de PET, vienen del petróleo. Pero también yo puedo hacer bio-PET con otra materia prima orgánica, pero tener el mismo resultado, solo que con un bio adelante. Ese, por ser PET, por las características que sea polietileno tereftaltal, entonces tiene un significado químico. Eso hace referencia a los aditivos que trae, a ciertas condiciones químicas que lo hacen igual no biodegradable del todo. No importa dónde se meta, dónde se trate de gestionar, no va a ser biodegradable, definitivamente. Entonces tenemos estos plásticos de origen biológico del todo no biodegradable. Después vamos a tener un par de ejemplos de plásticos de origen fósil biodegradables. Ojo, de origen fósil biodegradables en ciertas condiciones muy particulares. Y estos dos son muy utilizados, por ejemplo, para instrumentos, bueno, no sé si son instrumentos, para componentes médicos. Sobre todo esas cosas que hay que ponerle al ser humano adentro de vez en cuando, momentáneamente, que sí tienen la capacidad. Hay uno que se llama PCL, creo que es así, que es glicol no sé qué, algo así, que es un tipo de plástico de origen fósil biodegradable. ¿En qué ambiente? Adentro del ser humano, por ejemplo. En esas condiciones ambientales, las que tenemos adentro de nuestros organismos, con ciertos oxígeno, con ciertas enzimas, con ciertos líquidos, ahí puede ser biodegradable. Y después tenemos plásticos de origen biológico, tienen materia orgánica en su base, que son compostables en ciertas condiciones ambientales. Este último es el que estamos viendo en los mercados. El PLA es un ejemplo de esto, el ácido poliláctico, que es un plástico compostable en compostera industrial, es decir, con temperaturas arriba del 60 grados centígrados. Y ahí en adelante vamos a encontrar el PHA, es otro tipo de estos plásticos que igual es compostable, es de origen biológico compostable en ciertas condiciones ambientales. Hoy no existe un plástico de origen biológico, de origen fósil o de cualquier otro origen que sea biodegradable en el ambiente, que yo pueda poner en la compostera casera de mi casa, que yo pueda colocar en el río y que yo me asegure que ahí va a desaparecer, porque por ahí andan unos que pareciera que desaparecen cuando los meten en agua de forma mágica. Eso no va a pasar. De hecho, esas cosas que desaparecen a simple vista, como esos que son, le llaman hidrosoluble, o unos que le llaman oxodegradable, que desaparecen a simple vista muy pronto, eso lo que hacen es convertirse en algo más pequeño, pero siempre plástico. Pasan solo esa primera etapa que hablamos hace unos minutos de descomposición, de degradación, pero sus partes todavía existen, solo que son microscópicas. Al final son plásticos disfrazados. Exacto. Esa es como la idea. Y algo que usted acaba de decir muy importante es el compostaje industrial no es el compostaje que tenemos en la casa No. y que tenemos en los trabajos, que es esta estructura mucho más rústica, que echamos ahí desechos de fruta, residuos. No es lo mismo, ¿verdad? Para explicar, porque la gente dice, bueno, pero yo tengo una compostera en la casa. Ajá. ¿En Costa Rica tenemos composteras industriales? No, no hay composteras industriales. Ni siquiera ese tarro gigante que, ¿verdad? Que parece una tómbola Claro. de bingo, que las venden carísimas para hacer compostaje en la casa o incluso en algunos negocios pequeños. Eso no es compostaje industrial. Eso es sencillamente una cosa que de hecho no es necesario ni comprar porque usted puede hacer su caja. Cualquier caja sirve, lo que necesita es un poco de aire nada más. Puede ponerle una tapa de lo que sea y hacerle unos huecos y ya con eso usted tiene el espacio, para el contenedor para una compostera igual que esas que valen 300,000 colones. Eso no es compostaje industrial. Compostaje industrial es donde usted realmente mecánicamente administra la temperatura y administra todos los demás, la humedad, incluso un compostaje donde usted está administrando la temperatura, por ejemplo, con un montón de luces, o usted está ingresando agua porque el material necesita que tenga condiciones sin oxígeno, entonces usted los hunde en agua donde hay menos oxígeno, o más bien le saca toda el agua porque el proceso de compostaje de esos materiales, estoy hablando en general, no solo el plástico, requieren que haya mucho oxígeno, más bien, totalmente en condiciones de oxígeno. Entonces, cuando usted empieza a manipular, y cuando digo industrial, es una instalación. Claro, y qué importante algo porque al ser industrial y al poder ser manipulado mecánicamente es porque no solo es ponerlo en una compostera, hay que escoger una temperatura específica que va a ser diferente para cada tipo de plástico biodegradable, hay que poner además
una cantidad de humedad, o sea, un montón de factores. Y esto nosotros nos llegó una consulta de una seguidora de nuestras redes sociales que estaba en shock, ¿verdad? Con esto. Y ella decía, se dio la tarea de empezar a buscar productos que compró en otros países y le llamó la atención que cuando era un producto en otro país, decía que no se va a biodegradar en ambientes naturales, se requiere un compostaje industrial y que incluso puede no existir. Y entonces se fue al supermercado y nos pregunta, lo que no entiendo es por qué en el supermercado los productos no dicen esto. Usted lo compra como algo biodegradable, ¿por qué no lo dicen? ¿Qué es lo que está fallando a nivel de Costa Rica? Normativa, básicamente, están fallando las autoridades. Y son diversas, porque el tema de la gestión de residuos tiene, en general, y la prevención de la contaminación tiene varias responsabilidades. Está el Ministerio de Salud, está el Ministerio de Ambiente, está el Ministerio de Economía, todo lo que tiene que ver con regulación de etiquetado. Entonces, hay varios responsables. Yo atribuyo la ausencia de esta regulación y de este tipo de marco, de reglas justas para los consumidores, a que este es un tema realmente complejo y es un tema realmente nuevo. Y parte de la Fundación Mar Viva, nosotros lo que promovemos es precisamente que la gente se informe, tratar de generar documentación técnica que permita apoyar a estas autoridades para que generen las regulaciones necesarias. Porque vea que el problema, comenzamos hablando del problema de los plásticos, aquí, en el que comenzó hace 100 años o un poquito más, tenemos el problema de los plásticos fósiles, toda esa relación. Después empezamos con el problema de tratar de entender que ahora hay otros tipos de plásticos y unos pueden ser una cosa y otros otra cosa, y etcétera. Y al final ese problema se termina manifestando en algo todavía más concreto, digamos, más pequeño que todo el problema de la contaminación por plásticos, en un tema de información, de etiquetado. Entonces, de pronto, comercializar un plástico de origen biológico, compostable en condiciones industriales, no es un gran pecado. Promocionarlo, venderlo, atribuyéndole otras características que deliberadamente y con dolo confunden al consumidor y lo hace creer otra cosa, eso sí es un gran pecado. Por no decir, eso es una actitud con grandes problemas éticos. No, y es que como consumidores uno se siente engañado y algo que a mí me preocupa, no sé si has visto cuando vemos estas cosas, productos light, entonces tenemos un chocolate light, entonces resulta que si antes me comía un cuadrito de chocolate porque no era light, ahora con el light me puedo comer 2 barras porque es light, pero al final es peor, es más grave y eso es lo que nos preocupa más. Y es que entonces nos estamos dando permiso como consumidores a empezar a usar otra vez aquel montón de plástico porque es biodegradable. Exacto. Y nos decía un usuario en nuestras redes de que, bueno, por eso yo no quiero ser parte del problema y por eso yo salgo con el perrito a pasear y llevo estas bolsitas que dicen que son biodegradables para recoger las necesidades del perrito. Valen 3 veces más, pero yo hago esto porque es mi esfuerzo y realmente no estoy haciendo, ¿verdad?, ningún esfuerzo, ¿verdad? Eso es lo que los consumidores han empezado a manifestar un poco engañados. Están siendo engañados, Están ¿verdad? siendo totalmente engañados. O sea, no hay duda de eso. Y ese es el pesar. Nosotros desde Fundación Mar Viva llevamos más de 7 años trabajando en este tema. Cuando nosotros comenzamos a trabajar este tema, estas falsas alternativas como el bioplástico o el plástico de origen biológico todavía no estaban en el mercado. Había una gran oportunidad, estábamos colaborando en la búsqueda de soluciones. Y lamentablemente la avenida de este tipo de productos lo que han hecho es, lo que usted menciona muy bien, distraer la atención. Entonces yo he resumido en 4 o 5 causas negativas de este tipo de plásticos. 1, no son alternativa realmente el plástico. O sea, creer que a través de los plásticos de origen biológico se está resolviendo el problema de la contaminación por plásticos eso es erróneo. De hecho, tenemos 5 años tal vez de comercialización de plásticos de origen biológico y los datos y los números de contaminación no bajan. Siguen las tendencias que han mantenido en los últimos años. Y es una tendencia que al 2040 la cantidad de desechos plásticos en los océanos se va a cuatriplicar y la cantidad que mandamos todos los años se va a triplicar. Entonces, primero, no son realmente una solución al problema. Segundo, distraen de las verdaderas soluciones porque nos dan una especie de, ¿qué sería? Reconfort Un psicológico. alivio falso. Exacto, es un paliativo, nos hace creer que estamos haciendo algo bueno
nos convencen de que estamos haciendo algo bueno, y producto de convencernos de que estamos haciendo algo bueno pasan dos cosas. Insisto, primero nos distraemos de las verdaderas soluciones que hay que buscar y construir conjuntamente, pero también nos hacen un perjuicio económico porque nos cuesta mucho más plata. Y al final el resultado en el ambiente es el mismo y otros que no conocemos. Entonces el plástico de un solo uso, sea de origen biológico, sea de origen petroquímico o sea, no sé, hecho de agua del Tíbet bendecida por monjes, no importa cuál sea su origen, si es de un solo uso, va a terminar en el ambiente muy probablemente y contaminando. Y en el caso de los plásticos de origen fósil, tenemos bastante documentados sus impactos en el ambiente. En el caso de los de origen biológico, estamos empezando a documentarlo. Entonces, al menos son los mismos impactos, más otros negativos no conocidos. Que podría ser hasta peor. Podría ser hasta peor porque estamos en ese proceso de descubrirlo. Pero aquí es el primer mensaje importante decirle a la gente que nos está escuchando en la casa, que va manejando y nos está escuchando. No importa lo que diga la botella, no importa lo que diga la pajilla. Si es plástico, va a terminar contaminando igual. No es porque yo me tomé una botella de agua que dice que es de plástico biodegradable, la boto en la basura y va a llegar un relleno y ahí se va a solucionar el problema. Nunca llegó. No, para que estemos primero seguros. No teníamos la información, pero ahora la tenemos clara. Entonces, en esta parte, entremos a soluciones que sí realmente podemos hacer como consumidores, porque el plástico es parte de nuestra vida. ¿Qué alternativas reales tenemos? Ahora, respecto a las alternativas reales, estamos en una situación donde no son abundantes. Igual las alternativas hoy, las que tenemos a mano, no son alternativas nuevas, son materiales y productos que ya existen, como el vidrio, como el papel, como el cartón. Hay una alternativa maravillosa que es no utilizar, sencillamente. No utilizar. Hay una serie de aplicaciones plásticas que existen, que hoy en apariencia nos facilitan la vida en algo que ni siquiera necesitábamos que nos la facilitaran. Ayer yo recibí un regalito que era una caja de cartón de este tamaño, o sea, del tamaño de una cosa pequeña. Adentro traía un cargador de estos para un power bank, pero para sostener el cuadrito que carga, que es útil, es de plástico, pero digamos es útil, tiene una función de carga portátil, venía como en una cuna, por decirlo así, en un nido de plástico adentro de una caja de cartón. Cuando me preguntan qué es un plástico innecesario, es un plástico totalmente innecesario. Ese plástico no era necesario, no está protegiendo, no está haciendo nada, no le está generando nada. Lo único que está garantizando es que quede como en el centro y se pueda ver. Que eso se puede cambiar haciendo el empaque del inicio de cartón tallado, por ejemplo. Entonces ahí hay un ejemplo donde la mejor alternativa es no utilizar y sencillamente no sustituir, no necesitamos nada. No genera ningún valor. Un ejemplo, lo siento para todas las personas que les encanta, que se está poniendo moda. A mí en lo personal no me gusta para nada, no solo por el tema ambiental, sencillamente no me gusta. No me parece divertido, pero los globos, por Dios santo, los globos son un perfecto ejemplo de un plástico innecesario. Y no necesitamos como humanidad quebrarnos la cabeza para buscar la alternativa a los globos de fiestas. Y además artículos, por ejemplo, relacionados con las fiestas. Follaje artificial. Follaje artificial, esa es de las cosas más ridículas que he visto en mi vida. Es necesario un follaje artificial que además no tiene ningún beneficio ecosistémico, de nada, llenar todo el frente de una casa de matas falsas de plástico que no son reciclables, que nunca se van a reciclar y tampoco son biodegradables aunque tengan la forma de mata. Claro, y no van a traer especies, no nos van a dar todo ese montón de beneficios que nos da la naturaleza. Es absurdo. Entonces, ahí es innecesario siquiera pensar en alternativas. Los estudios nos confirman que un 20% de los plásticos pueden ser hoy sustituidos a nivel global por alternativas sin generar impacto. Con las alternativas que existen, insisto, con las alternativas que existen como el vidrio, el papel, el cartón, telas y otras cosas, con usos reutilizables. Y esto es muy importante, no podemos sustituir el plástico de un solo uso por algo X de un solo uso también. Porque entonces está la oportunidad para sencillamente también cambiar un hábito que es el de desechar. Y tenemos una gran oportunidad, cerca de un 40% de todo lo que utilizamos
de dejar de botarlo. Y a partir de ahí tenemos un espacio, un colchón para trabajar en aquellos otros plásticos que hoy definitivamente no tienen alternativas razonables desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Insisto, el plástico dirigido a la industria, digamos a la construcción, a la infraestructura, el plástico dirigido a la industria médica, al transporte. Hoy los aviones no volarían tan alto ni a tan bajo costo relativo si no existiera el plástico. El plástico lo que genera bajos costos en el transporte aéreo, no garantiza menos huella de carbono, porque los viajes internacionales generan altísima huella de carbono, pero lo que garantiza un precio accesible. Entonces, ahí todavía no nos preocupemos, no tenemos que llegar ahí, pero eso podríamos, por ejemplo, controlarlo, regularlo. De ahí estas propuestas internacionales hacia un tratado sobre contaminación por plásticos, que más que prohibir todo el plástico del mundo, lo que buscamos desde estas propuestas internacionales es empezar a armonizar y tener claridad de cuántos tipos de plásticos estamos produciendo, para qué y cuáles realmente son importantes y cuáles no. Y ese es un trabajo que no tiene que hacer solo Costa Rica, solo Panamá o solo Colombia, es un trabajo que hay que hacer a nivel global. Sí, es un problema mundial. Hay que armonizar esta información, porque de igual forma, aunque Costa Rica resuelva todo el problema de la contaminación por plásticos, los problemas de contaminación no respetan fronteras. Claro. Hay un ejemplo perfecto entre Guatemala y Honduras con Roatán, la cuenca hidrográfica más grande, más contaminada de Guatemala es el río Motagua, que en sus últimos kilómetros desemboca, pasa por toda la parte urbana de Guatemala y en sus últimos kilómetros desemboca en Honduras, en una zona turística bastante importante para Honduras, llena de plásticos y otros desechos. Entonces es un ejemplo de que aunque Guatemala haga algo, aunque Honduras haga algo, el problema se va a mantener. Entonces necesitamos avanzar en trabajos regionales, en trabajos internacionales, o sea, en trabajo coordinado a nivel regional y a nivel internacional. Desde el punto de vista del consumidor, lo que Alberto Quesada haga de manera individual para resolver el problema de la contaminación por plásticos es importante como mensaje, pero no es importante respecto a los números. Es decir, si estamos hablando del orden de 10.000 millones de toneladas de plásticos producidos por la humanidad, que yo reduzca mi huella en un 50% tiene un impacto leve. Entonces, lo más que yo puedo hacer es hacer un esfuerzo para que otro se convenza y vayamos todos juntos. Y esos cambios, reducir, por ejemplo, el consumo y el uso de plásticos pueden ser percibidos por las industrias. Y ellos pueden decir, bueno, sí, ya la gente no quiere tanto plástico, voy a empezar a empacarles en otra cosa. Digo, esto antes de llegar y golpear la mesa, que es otra opción que tenemos individual, enviar una carta a las embotelladoras y decirles, ¿por qué ustedes solución al plástico, al problema de la contaminación por plástico, en lugar de estar embotellando en alternativas, por lo menos yo como consumidor tener la opción de comprar el agua en algo que no sea plástico, sino en algo de vidrio, por ejemplo, como si, por ejemplo, las cervezas y otras cosas sí las puedo comprar en vidrio? Sencillamente no tengo la opción. Y la única opción que me dan son botellas con plástico, de plástico, hechas 100% de otras botellas. Son botellas 100% recicladas, 0% reciclables. Porque el plástico, una vez que se recicla, una vez probablemente no se pueda reciclar más. Entonces, ni siquiera eso es una solución. Sí, ahí realmente es el papel del consumidor, cambiar el hábito de consumo, ¿verdad? Si bien es cierto, hay una normativa débil, hay un poco de investigación por parte del sector comercial, pero el consumidor sí puede hacer cosas. Podemos cambiar, incomodarnos un poquito, dejar de consumir el plástico de un solo uso, viralizar este mensaje, pero además exigirle a las marcas, ya yo no quiero, usted tiene que satisfacer mis necesidades y no lo está logrando. Entonces ahí hay acciones. Y algo muy importante que me interesa dejar en claro es que toda esta investigación y que todos estos datos, todos estos consejos que hablamos acá, no son inventos de Marviva, realmente todo está documentado, científicamente elaborado, y hace un tiempo se estuvo trabajando en un proceso de investigación donde se hicieron estudios de bioplástico. Quizás sería bueno contarle a la gente. Sé que está en una etapa, no se ha publicado finalmente, pero ya se sabe, se saben estos resultados preliminares de que, bueno, Marviva no se está sacando, no está inventando. Sí. Todo está probado científicamente. Sí, de hecho, o sea, ayer se publicó un estudio científico de una organización en España sobre plásticos de origen biológico,
De hecho, ellos van un poco más allá y ellos analizan las prácticas de lavado verde o greenwashing de algunas grandes fábricas o empresas globales eh, históricas contaminantes del ambiente, de todas sus tácticas y técnicas para hacernos creer que sus envases plásticos son mejores que los plásticos de antes, cuando es sencillamente lo mismo. Ellos hacen este análisis. Nosotros apoyamos hace algunos años a el Centro de Investigaciones para Productos Naturales del CIPRONA. Ellos tenían la intención de hacer investigación en sitio, experimentación sobre estos plásticos de origen biológico. Y entonces, bueno, a través de cooperación internacional, nosotros logramos que ellos accedieran a ciertos fondos para que pudieran llevar adelante esta investigación. Y de hecho, la Universidad de Costa Rica hace más o menos un año divulgó los primeros resultados con el PLA o ácido poliláctico y el oxodegradable. Les aplicaron en nada artificial, realmente lo que hicieron fue ponerlos en composteras, en la forma en la que cualquier persona en sus casas hubiese gestionado este tipo de desechos, y después de un año no hay ningún indicio, ni siquiera de fragmentación. Están exactamente igual que su medición con el polietileno, digamos, con el plástico tradicional. Y de manera de control se colocó celulosa, papel, y el papel ya desapareció. Entonces no hay que tampoco irse a estudios internacionales que abundan y les podemos compartir a todos y a todas, sino que también hay investigación local que confirma que estamos perdiendo el tiempo con los plásticos de origen biológico. Claro, y que más que nos haría súper felices que de verdad exista una alternativa, y aquí mismo lo anunciaríamos. Pero bueno, Alberto, muchísimas gracias. Creo que ha sido un espacio muy provechoso donde hemos podido responder a las preguntas que más nos llegaron de nuestros seguidores, que son personas con ganas de hacer bien las cosas. Los invitamos pues a seguirnos en nuestros canales de redes sociales. Tenemos Facebook, estamos como Fundación Mar Viva, también Instagram, YouTube, nuestro sitio web www.marviva.net, y ahora, bueno, inaugurando con este temazo nuestro canal de Spotify. Entonces también invitar a que nos sigan por ahí. Estamos súper disponibles. Yo conozco a pocas personas tan apasionadas como el compañero Alberto. Entonces cualquier duda que tengan, de verdad, cuenten con hacérnoslas llegar a través de nuestros canales, y con muchísimo gusto se las vamos a contestar. Entonces esperamos seguirnos escuchando, viendo por este medio, y muchas gracias. No sé si querés tal vez dar una despedida a toda la gente que nos está escuchando. No, más bien muy agradecido por este espacio, agradecido a todos los que nos estén escuchando. Hablamos un gran rato y aún así faltan muchos temas de qué hablar. De parte de la Fundación Mar Viva, de mi persona, Alberto Quesada, quedó totalmente a disposición. Cualquier mensaje, cualquier consulta, para ayudarles, para guiarles. Si quieren los estudios, si quieren información, gustosos también se las compartimos. Y una de las cosas que más nos gusta es escuchar a la gente, es escuchar sus experiencias, como las que estábamos viendo ahora, porque este es un problema enorme, lleno de variables, de impactos diferentes, sin una solución perfecta todavía. Entonces, a partir de la conversación, a partir de la discusión, es que podemos llegarle tal vez a estas soluciones. Sí, más bien invitamos a todas las personas ahí que nos escriban qué les gustaría ver en próximos programas, qué quieren saber, y también estén muy atentos a nuestras redes, porque vamos a estar regalando algunos kits Chao Plástico, que por ejemplo en ahí tenemos, bueno, Alberto nos está mostrando, tenemos pajillas que son es 100% reutilizables, ahí no hay plástico de nada, y tiene limpiador. También tenemos camisas, nos escriben. Es sorprendente la cantidad de personas que nos escriben queriendo comprar las camisas Chao Plástico. Bueno, no las vendemos, pero con mucho gusto vamos a estar ahí haciendo algunas actividades para regalarlas. Entonces estén muy pendientes a las redes. Y bueno, nos despedimos así. Muchísimo gusto. Mi nombre es Melissa Álvarez y espero que nos escuchemos en un próximo programa. Hasta luego. Bye.